Vamos a ver el tema de los condicionales, de conditionals, ¿ok? Los condicionales son unas oraciones muy particulares porque primero no es una sola, son dos oraciones. Y en segunda instancia se caracteriza porque alguna de las dos oraciones siempre va a llevar la cláusula if. If y if significa sí, pero sí de condición, ¿ok? Si usted estudia, usted pasa, ¿ok? Si usted hace esto, ocurre aquello. Eso va a depender también de los tiempos de los verbos, cómo aplicar. Legalmente hay cuatro condicionales, el condicional 0, el 1, el 2 y el 3, pero vamos a irlo viendo específicamente y la condición para que se dé uno o cómo aplicar. En el caso de la lámina que tienen ustedes ahí, ven que el condicional 0, o dice type 0, ¿verdad? Indica que puede haber dos versiones, que la oración que tiene la condición, que es la que comienza por if, su tiempo esté en presente simple o simple present, como lo ven ahí. Significa que la otra oración debe llevar el tiempo presente simple también. O si tiene el tiempo pasado simple, debe llevar la otra oración en tiempo pasado. En el condicional 0 ocurre una situación que es que son específicamente para cosas que realmente se dan. No hay mucha duda al respecto. O son cuestiones científicas o son cuestiones verídicas. No queda mucho al margen de la imaginación. Por ejemplo, fíjense bien el ejemplo. Dice, if you had butter, it melts. Si usted calienta mantequilla, se derrite. Eso es normal totalmente y una cuestión sine qua non. Si ocurre uno, se va a dar la otra. Ahí no cabe duda. Entonces, fíjese que se utilizó el verbo had, ¿verdad? En presente y el pasado, y la otra oración se utilizó melts, que también es presente simple. En el caso de la segunda dice, if I have time, I study English. Si yo tengo tiempo, yo estudio inglés. Eso es una causalidad, evidentemente. Ponga usted lo contrario, si usted no tiene tiempo, no estudia inglés o no hace una serie de cuestiones. Es una cosa que supedita a la otra, pero es casi 100% segura. Ahora bien, dice, years ago, if people traveled a long distance, the journey took days. ¿Qué pasa aquí? Aquí lo hicieron en pasado e indica que muchos años atrás, si la gente viajaba largas distancias, la jornada tomaba días. Eso es lógico, eso no tiene distintos puntos de opinión. ¿Por qué? Porque los sistemas de transporte eran más lentos, lo que fuera. Pero eso es una certeza que sí, si ocurría eso, lo otro era la consecuencia lógica de esa acción. Entonces, recapitulando, el conditional 0 indica de que si la oración if está en tiempo simple, la otra oración debe ir en tiempo simple, presente simple. Y si la oración está en pasado simple, la otra oración debe ir en pasado simple. Tienen que recordar lo de la condición que debe ser 100% segura, porque vamos a ver otros condicionales donde se aplica otra situación. Ahora bien, en el conditional type 1 o tipo 1, vemos que nos dice, ¿verdad? Que se utiliza con presente simple, pero la otra oración debe ir en futuro simple. Muchas veces también sustituyen el presente simple con el futuro simple por imperativo. Pero vamos a irnos por la parte que indica el presente simple con la otra oración con futuro simple. Fíjense, por ejemplo, la primera dice, if I find his address, I'll send him an invitation. ¿Qué dice ahí? Si yo encuentro su dirección, ¿verdad? Yo le llevaré a él la invitación. ¿Qué pasa? Eso es una lógica, pero no tan lógica, porque pueden haber una serie de circunstancias que operen ahí. Eso no es ni cuestión, una medición científica, ni una teoría en realidad, sino una probabilidad. Y entonces ahí sí se utiliza el conditional 1. Lo mismo que indica, por ejemplo, vamos a tomar otra parecida, dice, if rain, we'll go to the cinema. Si llueve, nosotros iremos al cinema. Ahí, ¿verdad? Indica de que si llueve, iremos al cinema no al cine, ¿no?
¿Qué pasa? Es una oración que tiene hasta cierto punto no mucha lógica. Si dijera algo lógico, ¿verdad? Tendría que ir con las previsiones que indica el condicional cero. Pero aquí es simplemente una idea y hasta cierto punto descabellada. O sea, si llueve, nosotros iremos al cine. Potestad de cada quien, pero me entienden, no es algo científico de que por esto, más bien si no, si llueve yo no salgo, pero en líneas generales eso es lo que quiere indicar. Otra sería, por ejemplo, de futuro que hay ahí, ajá, dice, if I find a girl this summer, I will marry her. Si yo encuentro una chica este verano, yo me casaré con ella, ¿ok? ¿Qué pasa ahí? No, eso no es así determinante, eso es un factor de probabilidad, eso es inclusive un entre comillas absurdo, pero básicamente si lo sometemos a la parte estructural de lo que estamos manejando, se da correctamente. ¿Por qué? Porque find, que es el verbo encontrar, está en presente simple y la otra está en futuro. Significa que no, o sea, puede ser una predicción como indica la lámina, pero no es ni un hecho científico ni es algo que tiene que darse per se, ¿ok? La diferencia con el zero, porque el zero sí tiene que ser algo que de verdad que no tiene más probabilidad o es una situación dentro del ambiente científico. Ahora bien, ok, vamos a el conditional to, o seguimos con el conditional to. Vemos que el condicional 2 habla de lo que es la combinación de la cláusula if, ¿verdad? Más el pasado simple. Y la otra oración iría con el conditional would, ¿verdad? Más el verbo en infinitivo. Siempre va a ir would, aunque hay veces que dice que puede ir might, pero básicamente es más común utilizarlo con would, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver algunas oraciones. Fíjese que dice, if I have a map, vamos de abajo hacia arriba. If I have a map, I would lend it to you. Si yo tuve un mapa, yo te lo prestaría. La combinación del would o del modal would más el verbo da, te lo prestaría, haría, etcétera, ¿me entiende? Y la otra oración debe ir obligatoriamente en tiempo pasado simple. Como es una cuestión que queda, una idea que queda al aire, que pudiera o no darse, por eso no se le aplica el condicional cero, que se indicó que también se utiliza con tiempo pasado simple. Otra oración indica, por ejemplo, fíjense bien, if sea water weren't salty, we would water the plant with it. ¿Qué significa? Si el agua del océano fuera salada, ¿verdad? Yo regaría las plantas con ella. ¿Qué pasa aquí? Le está indicando de que la oración condicional es si el agua del océano no fuera salada. Yo regaría, porque la combinación would más water, water es agua, pero como verbo es regar, y al combinarlo con would se convierte en regaría. Entonces, si vamos a la estructura gramatical, la fórmula nos dice una oración que es la de if, debe ir en pasado simple, fíjense que ahí está were. Y were, que está en este caso en negativo, weren't, es el pasado de were y were es el pasado del verbo to be. Y en el caso de would, water, es la combinación que pide la fórmula. Fíjense que dice el conditional would más el verbo infinitivo. ¿Ok? Otro ejemplo sería, ¿verdad? If he knew her address, he would visit her. Si él supo su dirección, él la visitaría. ¿Qué pasa aquí? La misma historia. Está un verbo en pasado que es knew, que es el verbo pasado o el pasado simple del verbo know, que es conocer, o si él conoció o él supo, ¿no? Y would más visit hace la combinación visitaría, ¿ok? Entonces, por ese sentido, ya saben que, y son acciones que se pudieran o no dar, no son obligaciones, no son hechos científicos, por lo tanto, no se les aplica el conditional zero, ¿ok? Ahora bien,
En el condicional 3 es un poquito más complejo porque las oraciones son más largas. En el sentido siguiente, la fórmula a manejar es la oración condicional va con pasado perfecto. Deben recordar que hay presente y pasado perfecto. El presente perfecto se arma con el have, dependiendo quién sea el sujeto de la oración. Si es I, you, we, you, they, lleva have. Y si es she, he, it, lleva has. Y en el pasado perfecto lleva todo mundo had, ¿ok? Más el pasado participio o participio pasado o simplemente participio del verbo principal. En este caso, tenemos que, vamos a ver las oraciones. Dice así, por ejemplo, if you had worked harder, you would have passed your exam. ¿Qué traduce? O no tanto lo que traduce, ¿qué indica? Vamos a aplicarle el condicional 3, ¿por qué? Fíjense que el verbo de la oración if está en qué fórmula, en qué tiempo, had work. Y had work es el pasado de had, ¿verdad? De have, más el pasado participio del verbo work, que como es un regular, simplemente se le agrega ed porque termina en consonante. Entonces, si estamos en presencia de ese pasado perfecto, la otra oración, que es la condicionada por esa oración, debe ir según esa fórmula como con el would más el have más el pasado participio o el participio simplemente del verbo principal. Por ejemplo, en este caso sería would más have más past. Past es el pasado participio de pass, P-A-S-S, que significa pasar. Entonces, si tú habías trabajado duro, tú hubieras pasado el examen, ¿ok? Ahora bien, vamos hacia abajo. Dice, if she had driven carefully, she wouldn't have had an accident. ¿Qué vamos a buscar? La aplicación de la fórmula. Nos dice que busquemos el pasado perfecto. ¿Cuál verbo está ahí en pasado perfecto? Recuerden que el de la cláusula if es el que lleva el pasado perfecto. En este caso sería had driven. Driven viene del pasado perfecto, del pasado participio del verbo drive, que significa manejar. Entonces dice, if she had driven carefully, si ella hubiera manejado cuidadosamente, carefully, cuidadosamente, she wouldn't have had an accident. Wouldn't have had an accident significa, wouldn't es la negación en contracción de would, más have, ¿verdad? Según nos lo indica la fórmula, más el had, que es el pasado participio del verbo have, y significa completa la oración si ella hubiera sido cuidadosa, hubiera manejado cuidadosamente, ella no hubiera tenido un accidente. Aquí en el condicional 0, 1, 2 y 3 lo que hay de importancia son la forma del verbo, el tiempo del verbo de la oración con if, que les va a condicionar el tiempo del verbo de la oración que sigue, ¿ok? Entonces, ¿qué les indica? La razón que deben tener a la mano la fórmula, aprendérsela o tenerla a la mano para saber qué aplicar en la otra.